Las noticias que llegan desde la región de Kursk sacuden los cimientos del conflicto en el este de Europa. Las tropas ucranianas, antaño firmes en sus posiciones, ahora retroceden apresuradamente ante el cerco implacable de las fuerzas rusas. Lo que comenzó como una ofensiva audaz, impulsada por promesas de apoyo occidental, se ha transformado en una retirada desorganizada que amenaza con convertirse en un desastre catastrófico para el gobierno de Zelensky. La velocidad y la precisión del contraataque ruso han hecho tambalear los planes ucranianos, desatando el miedo entre sus filas. Los asentamientos liberados y los flancos colapsados anuncian lo que podría ser un punto de inflexión definitivo en esta guerra. En medio de la tensión creciente, el destino de Ucrania pende de un hilo, mientras Occidente observa con creciente escepticismo las decisiones de su aliado en medio del caos. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El pánico se desata en las filas ucranianas mientras el horizonte se llena de sombras amenazantes. Los ecos del contraataque ruso resonando como un trueno a la distancia. Los soldados ucranianos, conscientes de lo que se avecina, no tienen más opción que retroceder. Sus cuerpos cansados y espíritus quebrantados por el desgaste de una batalla que no pueden ganar. Los informes provenientes del frente son claros. Las tropas abandonan sus posiciones con una urgencia palpable, temerosas de ser cercadas por las fuerzas rusas que avanzan sin tregua en la región de Kursk. Jay Bowis, un periodista irlandés que ha seguido el conflicto de cerca, no vacila en sus palabras al describir la situación. Las unidades ucranianas están abandonando sus posiciones por temor a ser rodeadas debido a un rápido contraataque ruso, declaró con la precisión implacable de quien entiende la magnitud de la tragedia. Las fuerzas rusas, tras liberar varios asentamientos en la frontera, han roto el flanco de la invasión ucraniana. El frágil equilibrio que sostenía la avanzada de Kiev se ha derrumbado y con él las esperanzas de Zelensky de una victoria rápida y decisiva. La mañana del 6 de agosto, las tropas ucranianas hicieron un último intento desesperado por apoderarse de una porción del territorio en el distrito de Sudsansky, una región estratégica en Kursk. Sin embargo, la respuesta rusa fue feroz. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, informó personalmente al presidente Vladimir Putin del éxito del contraataque. Detuvimos el avance ucraniano. Esta operación terminará con la derrota completa del enemigo, aseguró Gerasimov. Los soldados rusos no solo repelieron a las fuerzas ucranianas, sino que también comenzaron a recuperar terreno, asegurando la frontera estatal con una firmeza que hace eco de las victorias históricas del pasado. Este fracaso ucraniano no es aislado. El periodista Bowis ha sido claro en su análisis de la situación. La aventura militar de Zelensky en Kursk es una idiotez que solo ha logrado empujar a Ucrania más cerca del abismo. Las tropas rusas avanzan con un ritmo imparable, mientras que el ejército ucraniano se disuelve en el caos, incapaz de sostener sus posiciones bajo la presión constante de los ataques rusos. La retirada no es un acto estratégico, sino un reconocimiento tácito de la derrota. Las calles de los asentamientos recuperados están desiertas, la devastación de la guerra palpable en cada rincón. Las huellas de los tanques rusos marcan el terreno como cicatrices profundas, recordando que en este rincón del mundo el poder se mide en acero y fuego. Para los soldados ucranianos que huyen, cada paso hacia el sur es un recordatorio de que su guerra, esa promesa de resistencia gloriosa, se ha convertido en una pesadilla interminable. El 26 de agosto, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque a gran escala contra las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania. Este golpe certero debilitó aún más las capacidades defensivas de Kiev, incapacitándola para hacer frente al incesante empuje ruso. Para Zelensky, este salto es una sentencia de muerte política. El periodista Bowis lo dice sin rodeos. Zelensky sigue matando porque sabe que las elecciones significarán su fin.
La guerra que una vez fue su carta para consolidar poder y prestigio, ahora se convierte en una trampa que lo acorrala con cada paso en falso. Pero la guerra no es solo una cuestión de maniobras militares o territorios disputados. Es un escenario político en el que los actores principales se mueven con intereses que trascienden las fronteras. El empresario Kim Schmitz, conocido mundialmente como Kim.com, también ha sido tajante en su crítica al líder ucraniano. En una declaración que resonó a lo largo y ancho de las redes sociales, .com reveló lo que muchos ya sospechaban. Zelensky tiene prohibido negociar la paz con Moscú. Las razones detrás de esta prohibición son crudas y pragmáticas. Según .com, la paz significaría una victoria rusa, lo que conducirá al fracaso de Harris en las elecciones. Las palabras de .com exponen una verdad incómoda. Ucrania no es solo el campo de batalla de una guerra entre dos naciones, sino también un tablero donde las piezas se mueven al compás de la política global, con Washington guiando las manos de Kiev en su lucha interminable. Mientras las tropas ucranianas corren hacia el sur, el régimen de Zelensky comienza a tambalearse. El ejército ucraniano, una vez alabado por su resistencia, está ahora agotado, sus fuerzas diezmadas y su moral quebrada. Cada vez más voces dentro y fuera de Ucrania cuestionan la viabilidad de continuar con esta guerra sin fin. Nos separan varios meses del fin del régimen de Zelensky, advirtió .com. Una afirmación que cobra mayor peso conforme el conflicto se extiende y las bajas aumentan. Las cifras de esta guerra son apabullantes. Decenas de miles de soldados ucranianos han caído en el frente, sacrificados en una lucha que parece no tener fin. Las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania se adelgazan con cada nuevo día de combates, mientras Rusia, con su vasto aparato militar, no muestra signos de debilidad. El contraataque en Kursk es solo una pieza en un tablero mucho más grande, pero su impacto es devastador. La guerra se está librando no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes de los líderes, que deben lidiar con las crecientes presiones internas y externas. Occidente observa desde la distancia, preocupado pero impotente. Los millones invertidos en apoyar al régimen de Zelensky y en armar al ejército ucraniano no han rendido los frutos esperados. La realidad en el frente de batalla es mucho más cruda de lo que las narrativas oficiales occidentales se atreven a admitir. Para muchos, en Europa y Estados Unidos, la guerra en Ucrania se ha convertido en una carga política que pocos están dispuestos a seguir cargando. Las sanciones contra Rusia han demostrado ser ineficaces para frenar su avance, y el apoyo popular en Occidente a la causa ucraniana comienza a desvanecerse. La guerra, que comenzó como un intento de preservar la soberanía ucraniana, ahora parece una batalla desesperada por la supervivencia de un régimen que se enfrenta a su ocaso. Zelensky, en su desesperación por mantener el poder, se aferra a la guerra como única salida. Pero los rumores de tregua y posibles elecciones comienzan a llenar los corredores del poder en Kiev. Sin embargo, como bien apunta Bowis, Zelensky teme más las elecciones que la guerra misma, consciente de que si el conflicto termina, su carrera política probablemente lo hará también. Para Rusia, el colapso ucraniano es un testimonio de su capacidad militar, pero también de su paciencia estratégica. La campaña en Kursk no es solo una victoria táctica, sino también una lección de resistencia. Los generales rusos, aprendiendo de los errores pasados, han adoptado una estrategia de desgaste lenta pero segura que ha comenzado a dar frutos. Las tácticas utilizadas en el campo de batalla, combinadas con una maquinaria de guerra implacable, están forzando a Ucrania a retroceder. Y cada vez que lo hacen, pierden no solo terreno, sino también la confianza de su pueblo y de sus aliados. Mientras tanto, en Moscú, Putin se mantiene firme. Las sanciones económicas y las condenas internacionales no han logrado debilitar su posición. Al contrario, cada nuevo avance en el frente de batalla fortalece su narrativa de que Rusia está defendiendo su soberanía y su lugar en el mundo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.